Bien, chicos. El día de hoy entonces vamos a hablar un poquito sobre ansiolíticos, ¿ya? Con ustedes hemos hecho ya la clase. Ay, Dios, perdón. ¿Pueden ver? Sí. Con ustedes hemos hecho una clase sobre trastornos de ansiedad, ¿ya? Entonces ahora vamos a complementar esa parte con ansiolíticos. Bueno, ustedes ya me conocen, soy la doctora Elena Caso, médico psiquiatra del Hospital Rebagliati del área de... Recordando un poquito sobre ansiedad, ¿ya? La ansiedad es una emoción normal, ya lo habíamos visto, ¿no? Hay diferentes niveles de ansiedad. A veces la ansiedad suele ser beneficiosa. Recordemos que cuando nos da motivación para estudiar, para trabajar, para hacer cosas, para crecimiento personal, para avanzar en las actividades diarias, puede ser provechosa la ansiedad. Pero hay veces en que no es algo que nos beneficie, sino más bien nos puede ser muy limitante cuando se presenta una ansiedad patológica, ¿no? Y le decimos patológica acordándonos un poco de esta clase que cuando hay un nivel excesivo de ansiedad o cuando es muy prolongado la ansiedad o cuando hay un nivel inapropiado en relación con el contexto, ¿no? Entonces, de esa manera podemos decir que la ansiedad es patológica. Entonces sucede que hay esas situaciones donde de repente la persona no se adapta a lo que está sucediendo, su respuesta no es una respuesta apropiada, entonces se manifiesta como una ansiedad patológica. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de que existen muchos fármacos que se han venido utilizando para el manejo de la ansiedad, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que a lo largo del tiempo se han venido haciendo estudios, investigaciones para manejar estos síntomas de ansiedad que podrían ser muy perjudiciales, ¿no? Como les decía, muy limitantes para las personas. Entonces, se empezó a estudiar cómo se podía mejorar estos síntomas y los primeros fármacos que se utilizaron para este tratamiento de la ansiedad fueron los barbitúricos. Luego vinieron los antihistamínicos, también se están usando ahora antidepresivos, se pueden utilizar también los beta bloqueadores y también hay fármacos ansiolíticos no sedativos como la bupropión, ¿no? Hay una serie de fármacos que se pueden utilizar y se han venido utilizando para la ansiedad. Pero lo que nos convoca hoy día para hablar un poquito más ampliamente es las benzodiazepinas, ¿no? Es lo que nosotros hoy día vamos a manejar como ansiolíticos, ya que vienen a ser la primera línea de tratamiento para la ansiedad, debido a su excelente respuesta a estos medicamentos si son manejados de una manera adecuada. ¿Okay? Entonces, acá tenemos que los ansiolíticos o benzodiazepinas, en este caso que vamos a utilizar nosotros, vienen a ser unos compuestos sintéticos, ¿no? Que se empezaron a investigar desde antes de 1950, ¿no? Ya se utilizaban algunos fármacos que se investigaron como el hidrato de cloral, el paraldehído y los barbitúricos, con este efecto de sedación o relajación. Pero a partir de 1957 se desarrolló la primera benzodiazepina, que es el clordiazepóxido o Librium, ¿no? Ese fue el nombre comercial con el que se manejó este primer fármaco benzodiazepínico que tenía propiedades anticonvulsivantes, sedantes y miorelajantes, ¿no? Entonces este clordiazepóxido pasó a ser como el primer miembro de una familia de fármacos que eran las benzodiazepinas. Luego se vio que tenía pues unos excelentes efectos, ¿no? Muy buena tolerancia y un bajo nivel de efectos adversos. Entonces eso llevó a que se considerara mucho más el uso del clordiazepóxido como la primera benzodiazepina. Y tal ha sido el éxito de las benzodiazepinas que luego esta familia fue creciendo
y desplazó completamente el resto de las sustancias que hemos mencionado, ¿no? También podemos decir que todas las benzodiazepinas son ansiolíticas a dosis bajas e hipnóticas a dosis altas, ¿no? Y las diferencias las vamos a ver ahorita, que van a depender básicamente de un anillo en el cual se pueden hacer varias modificaciones para obtener los diferentes. Esta es una estructura química que, bueno, se las traigo a modo de cultura general, ¿no? Esta es la estructura química de cualquier benzodiazepina. ¿Y dónde están las R's, R1, R2, R3 y R? Son los lugares donde se pueden hacer algunas modificaciones y se unen otros compuestos para dar lugar a toda la gama de benzodiazepinas que hasta ahora se conoce, ¿no? Y ahí está la composición, un anillo de benceno, ¿ya? Unido a un anillo diazepínico de 7 lados, que es el que se va a modificar. Ahora, todas las benzodiazepinas tienen un segundo anillo, ¿no? Que se une al carbono 5 y bueno, y de ahí salen estas nuevas benzodiazepinas. Pero digamos que esta es como la estructura básica, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulo, pasaremos a hablar un poquito más sobre las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen un mecanismo de acción específico, ¿no? Todas ellas van a actuar en los receptores del GABA, ¿no? Del ácido gamma aminobutírico. Y dentro de los receptores del GABA, también lo habíamos mencionado, y solamente para hacerles recordar que en nuestra primera clase hablamos sobre neurotransmisores. Uno de ellos era el GABA. El GABA tenía 3 receptores, 3 tipos de receptores. Era el GABA A, el GABA B y el GABA C, ¿no? Entonces, estos receptores eran importantes porque en uno de ellos, que es el GABA A, es donde efectivamente va a ejercer su acción las benzodiazepinas. No va a actuar en otros receptores, sino en el GABA A. Entonces, el receptor GABA A es este que tengo acá mostrándoles. Este que está aquí es la estructura del GABA A, que está constituido por 5 subunidades. Ustedes ven ahí 2 unidades alfa, 2 unidades beta y una subunidad delta. En este complejo del receptor GABA A se va a encontrar el receptor para benzodiazepinas que tiene un lugar específico, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes también, no sé si podrán ver mi puntero, no sé para qué se ve el puntero, pero ya. Ustedes ubíquense en la lámina y hay un lugar específico para el receptor de benzodiazepinas. Asimismo, también pueden observar que hay un receptor para flumazenito y para zolpidem, ¿no? Todos no actúan en el mismo lugar. Ok, entonces, hemos mencionado que el receptor GABA A es el más importante y es una estructura, una imagen del GABA A, es cómo está distribuido, ¿ya? El receptor GABA B y GABA C funcionan de una manera diferente, ¿no? El GABA B funciona a través de segundos mensajeros por medio de unión de proteínas G, y el GABA C, bueno, se expresa en la retina, aunque su distribución también se expresa en otras partes del sistema, pero no están relacionados a las benzodiazepinas el GABA B ni el GABA C, solamente el GABA, ¿no? Y nuevamente los receptores están aquí. Vemos aquí el lugar de los receptores para benzodiazepinas en esta pequeña imagen, y vemos como en el medio de les voy a poner la imagen anterior, en el medio del receptor hay como un canal que ven aquí en azul celeste, ¿no? Es el canal por donde vienen los iones de cloro, que son los que van a estar ejerciendo acá un papel importante en el mecanismo de las benzodiazepinas. En la siguiente imagen también puede ver que es una imagen similar, ¿ya? Donde ustedes van a poder ver que en la parte central hay un canal de cloro, un tubito, y abajo están los iones de cloro con sus cargas negativas. Entonces,
vemos que el receptor GABA A está situado en esta membrana plasmática de la neurona postsináptica. Ustedes ven aquí en esta imagen más pequeña, en la parte inferior, ya, que en la neurona postsináptica es donde se va a ubicar el receptor GABA. El GABA B y C pueden estar en la membrana plasmática de los terminales pre y postsinápticos, pero decíamos que no estaban relacionados con las benzodiazepinas. ¿Ok? Entonces ya conocemos dónde van a estar ubicados los receptores del GABA A. Ok. Pero ¿cómo van a actuar las benzodiazepinas? Eso es lo que nos importa saber. El mecanismo de acción es importante porque las benzodiazepinas se van a unir a este sitio del receptor GABA a nivel postsináptico, y sabemos nosotros que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Entonces, los receptores del GABA se van a distribuir aproximadamente un 30% de las neuronas corticales y talámicas, ¿ya? Y su concentración máxima se dice que es en el hipotálamo, en la sustancia negra y el glóbulo pálido. Además, el GABA y su precursor, que es el ácido glutámico, van a encontrarse en 1000 veces superiores a la concentración de todo el resto de neurotransmisores cerebrales, ¿no? También tenemos que decir que estas benzodiazepinas que se unen a este receptor GABA van a potenciar la acción inhibidora del GABA. Entonces, las benzodiazepinas van a ejercer esa acción potenciadora del GABA. Sin embargo, bueno, pueden ser muy beneficiosos, pero si no son bien utilizados nos van a generar varios efectos. Entonces, este mecanismo de acción importante vamos a ver que no va a ser tan beneficioso cuando se utiliza de una forma inapropiada. ¿Ok? Y ahí nos va a generar estos efectos que ya deben haber conocido ustedes, que son de tolerancia y dependencia. ¿Ya? Entonces, aquí les estoy explicando en este cuadro cómo se va a comportar este mecanismo de acción de las benzodiazepinas. En primer lugar, ustedes ven en la parte superior, ¿no? Que encontramos la primera neurona, y en la parte inferior ya viene la segunda neurona o postsináptica. En la parte superior está el impulso nervioso que va a venir en la primera neurona. Están unas vesículas, que son los sitios de almacenamiento del GABA presináptica. Luego está el espacio sináptico, donde se liberan, ¿no?, el GABA, y luego van a venir a unirse al receptor GABA postsináptico, ¿no? Ustedes lo ven ahí. Pero decíamos que en este receptor postsináptico habían sitios específicos, y hemos visto en una imagen más grande el receptor. Entonces, cuando el GABA llega al receptor GABA A, al sitio de unión de las benzodiazepinas, van a ejercer una acción que va a liberar que el cloro ingrese hacia esta neurona postsináptica. Al ingresar estos iones de cloro con su carga, van a hiperpolarizar a la neurona. Y cuando esto sucede, van a ejercer una mayor acción inhibidora del GABA, llegando incluso a bloquear el impulso nervioso que venía desde la neurona presináptica. Y por lo tanto, entonces, ahí es donde va a potenciar este efecto inhibidor del GABA, al dejar pasar estos iones de cloro. ¿Ok? Entonces, si el impulso queda bloqueado, no se transmite, entonces es ahí donde vamos a poder ver que hay un efecto sedativo, relajante en la persona que está utilizando las benzodiazepinas, ¿no?, al detenerse que progrese este impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, este mecanismo es un mecanismo que utilizan las benzodiazepinas. Ok. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? ¿Cómo vamos a ver que las benzodiazepinas están ejerciendo esa acción? Cuando las personas que ingieren las benzodiazepinas van a empezar a tener esta curva, quiero que la vean del lado derecho,
En esta curva vamos a ver que a nivel del sistema nervioso central se va a ir presentando estas etapas donde se ve el efecto de la benzodiazepina, ¿no? En primer lugar hay una sedación, una desinhibición y calmar la ansiedad. Ustedes van a poder ver seguramente en algún momento que han estado haciendo las prácticas que si damos bajas dosis, porque en la parte inferior de este cuadrito ven que hay una relación con la dosis del fármaco, si damos una baja dosis, pues va a haber un efecto sedativo, ¿no? Pero si vamos a dar más dosis, el efecto va a ser mayor y se va a entrar en un estado de hipnosis. Si es mayor aún la dosis, vamos a ir llegando a un efecto de anestesia, ¿no? Que se utiliza también como inductor de la anestesia en muchas ocasiones, las benzodiazepinas, o para procedimientos también, o para inducir una anestesia para el procedimiento, ¿ya? Y hasta ahí, hasta una anestesia, es donde va a llegar el efecto de la benzodiazepina. Claro, si es una dosis excesivamente mayor, se dice que podría llegar a una depresión vulvar o una depresión medular. Pero esto es algo muy raro. Por lo general hay mucha tolerancia a las benzodiazepinas. ¿Ok? Entonces, a su lado vemos una comparación con los barbitúricos, ¿no? Antes se utilizaban los barbitúricos como ansiolíticos, ¿no? Hace ya muchos años que ya no se utilizan con ese fin. Entonces ahí vemos que era muy difícil controlar el efecto de los barbitúricos. Y ven usted cómo van incrementándose también con la dosis y que este barbitúrico era, digamos, muy difícil de controlar cuando producía anestesia, podría escalar hasta llegar de fricción medular y hasta el coma barbitúrico. Entonces, por eso es que ya no se utilizan los barbitúricos. Con las benzodiazepinas se puede manejar un poco mejor los efectos debido a, pues, a la tolerancia que hay para las benzodiazepinas, son mejor toleradas. Y aquí al lado les estoy mostrando en el otro cuadrito donde está la acción farmacológica, todas las acciones que tiene las benzodiazepinas. Tienen acciones ansiolíticas, también como hipnóticos, como anticonvulsivantes, como relajantes musculares, como inductores del sueño y también como sedación, ¿no? Todos estos efectos son los efectos que pueden tener las benzodiazepinas y eso va a ser dependiente de la dosis. Pero también no solamente estamos hablando de efectos a nivel del sistema nervioso central, sino también hay efectos a nivel de otros aparatos y sistemas. Como podemos ver aquí, a nivel del sistema respiratorio, podemos ver que puede haber una acción de depresión respiratoria y es porque puede actuar las benzodiazepinas en el centro respiratorio. También si hay una acidosis respiratoria, puede empeorar enfermedades respiratorias como la EPOC y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahí puede actuar de una forma negativa, digamos, la benzodiazepina. Y a nivel cardiovascular va a disminuir la presión arterial y aumentar la presión cardíaca. En especial el midazolam se dice que es un vasodilatador que va a disminuir hay disminución del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto menor oxígeno cerebral. Y sobre el diazepam hay un menor trabajo del ventrículo izquierdo y una vasodilatación coronal, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos dos fármacos y que son muy utilizados, pero ustedes están viendo los efectos que podrían haber. Luego también se dice que el uso de benzodiazepinas puede proteger de las úlceras agudas debido a que disminuye el estrés, ¿no? Y sobre diazepam, que disminuye la secreción gástrica nocturna, ¿no? Eso es lo que se sabe de las acciones de las benzodiazepinas. Ok, avanzamos un poquito más. Y acá tengo las características farmacocinéticas. Sobre la farmacocinética de las benzodiazepinas, vamos a ver
que va a depender gran parte de, como les decía, su anillo principal, de su estructura química, ¿no? Y eso va a determinar qué tan liposolubles son y va a influir también en el metabolismo. Entonces, sabemos que mientras más liposoluble sea, se va a quedar más tiempo a nivel de los tejidos y por lo tanto va a tener una acción más eficaz. Las benzodiazepinas se absorben muy bien por vía oral, ¿no? La mayoría de las benzodiazepinas son utilizadas por esta vía. La velocidad de absorción depende de esta liposolubilidad, entre 30 y 240 minutos, se dice, para la absorción. Y hay un equilibrio entre el plasma y el sistema nervioso para alcanzar rápida. Por vía intramuscular, la absorción es lenta o irregular. Nosotros decimos errática, lo van a poder leer en los textos. Decir, ¿qué quiere decir errática? Quiere decir que no podemos especificar qué tanto de la benzodiazepina que estoy administrando va a poder ser absorbida, ¿no? Se tiene un conocimiento específico de si la aplico por vía intramuscular, qué tanto se va a absorber. Y es por eso que no se utiliza, no se prefiere usar las benzodiazepinas por vía intramuscular. Pero en vía endovenosa es muy útil, sobre todo cuando utilizamos para las áreas de emergencia, para el manejo de las convulsiones o de la agitación psicomotriz, ¿no? Nosotros en el área de emergencias utilizamos de forma continua en las crisis de agitación, a veces en las crisis de ansiedad que son muy intensas, muy exacerbadas, podemos utilizar cantidades variables de diazepam, en este caso por vía endovenosa. Algunas veces midazolam también, pero el midazolam tiene un efecto breve, ya lo vamos a ver. Ok. Más sobre farmacocinética, su distribución. ¿Cómo se distribuyen las benzodiazepinas? Se dice que se unen en 90% al albúmina. Pero este elevado volumen de distribución hace que su desplazamiento de las proteínas no tenga consecuencias prácticas, solamente en algunas situaciones especiales. Ahora, sobre el metabolismo, estos fármacos se metabolizan a nivel del hígado, ¿no? Del sistema microsomal hepático, del citocromo, por diferentes mecanismos, por oxidación, por desalquilación e hidroxilación. La mayoría de ellos utilizan la oxidación y luego son conjugados al ácido glucurónico, sulfato, y luego, posteriormente, van a ser eliminados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que saber en general sobre la farmacocinética. Y acá les traigo un cuadro sobre las propiedades farmacocinéticas de las principales benzodiazepinas que se utilizan en la práctica clínica. En esta tabla vamos a ver que hay algunos fármacos que tienen una vida media corta, intermedia, larga e intermedia, ¿no? Se utilizan muchos de ellos como hipnóticos, algunos como ansiolíticos, diazepam como anticonvulsivante, ¿no? Entonces acá podemos ver casi todos ellos son los medicamentos con los que contamos, tenemos en nuestro país, ¿no? Para nuestro uso, midazolam, alprazolam, lorazepam, diazepam, oxazepam creo que no hay, pero sí hay clobazam, flunitrazepam y bromazepam. Entonces, aquí les voy a dejar la tabla para que la repasen, y tenemos la vida media y cómo se utilizan con respecto a su uso. Y en este otro cuadro les quería especificar sobre la semivida o vida media de algunos de los fármacos benzodiazepínicos. Y acá tenemos, en este cuadro nos señalan cuando hablamos de fármacos de vida media corta, de vida media intermedia o de vida media larga. Primero les voy a mencionar esto y regresamos al cuadro. Acá vemos que cuando voy a decir
que hay una semivida corta o una vida media corta, cuando el fármaco se encuentra aproximadamente en un periodo de menos de 6 horas en su efecto, ¿ya? Y esto es lo que va a tardar en eliminarse, ¿no? Entonces se encuentra actuando en nuestro organismo alrededor de 6 horas o menos. Para una acción intermedia de esta benzodiazepina, su vida media va a ser intermedia cuando este fármaco se va a eliminar entre las 6 y 24 horas. Ahí yo digo que es una benzodiazepina de vida media intermedia. Y para que sea de vida media prolongada, el fármaco debe eliminarse en más de 24 horas. Entonces ahí tenemos ya un conocimiento de cómo es la vida media de las benzodiazepinas. Voy a regresar al cuadro anterior. Ya. Acá tenemos. Dentro de los que tienen vida media corta de menos de 6 horas, que es la primera parte que ustedes ven aquí, aquí podemos encontrar el midazolam, ¿no? El triazolam. El midazolam se dice que tiene una vida media entre 1 a 3 horas. Ahí al lado tienen el metabolismo, son por oxidación. ¿Ya? Luego tenemos los de vida media intermedia, ya habíamos dicho, entre 6 y 24 horas. Y ahí tenemos pues todos ellos con su vida media, el alprazolam entre 11 y 13 horas, el lorazepam 12 horas, el oxazepam 7 a 10 horas. ¿Sí? Y ahí tenemos los mecanismos por los cuales se metabolizan, algunos por oxidación, otros por conjugación. Y luego tenemos a la vida media larga, ¿no? Algunas benzodiazepinas de vida media larga, tenemos al clorazepam, tenemos al clonazepam, al diazepam, que se dice que más o menos entre unas 15 a 60 horas, algunos dicen hasta 70 horas, ¿ya? Con sus nombres comerciales lo tienen ahí también para que los aprendan, ¿no? Luego tenemos el ketazolam, flurazepam, otros fármacos que no contamos en nuestro país, pero ahí lo más importante es clonazepam y diazepam. También los mecanismos de metabolismo por oxidación, como ven la mayoría, y más abajo un grupo de fármacos que son solamente hipnóticos, no benzodiazepínicos. Tenemos el zolpidem y la zopiclona, ¿ya? Estos dos fármacos van a ser utilizados también como hipnóticos y su sitio de acción no es el lugar de las benzodiazepinas y por lo tanto no tienen muchos de los efectos negativos de las benzodiazepinas y se usan sobre todo como hipnóticos. Que se dice que tienen una vida media menor de 6 horas, ¿no? Este es un grupo de fármacos que si bien están relacionados con las benzodiazepinas por su efecto hipnótico, pero tienen un sitio de acción diferente, tienen un receptor diferente y por lo tanto sus efectos son similares, pero no son iguales. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos las benzodiazepinas de vida corta. Decíamos que eran menos de 6 horas, ¿no? Son más rápidas, actúan más rápido, porque bueno, su vida media es menor, ¿no? Y se utilizan con más frecuencia para síntomas puntuales, como por ejemplo para las crisis de ansiedad. Son perfectos para las crisis de ansiedad porque su vida media es corta, para el manejo del insomnio, también como relajantes musculares momentáneos, pero no manejan la ansiedad a largo plazo. Esos son los beneficios. Sin embargo, también tiene desventajas. Y es que al tener una vida media corta y actuación breve, va a manejar muy bien los síntomas, pero se desvanece muy pronto. Entonces, el individuo, el paciente que tiene este efecto beneficioso quiere mantener este efecto y por lo tanto vuelve a consumir el fármaco, muchas veces saliéndose de la prescripción médica y va a empezar a generar problemas de dependencia, sobre todo si lo damos a largo plazo. Entonces, ese es uno de los inconvenientes de las benzodiazepinas de vida media corta.
Es un riesgo, sobre todo en pacientes que ya tienen de por sí una tendencia a la dependencia. Y es preferible, si veo un paciente que ya es dependiente a, no sé, al alcohol, a algún tipo de sustancia, al juego incluso, sería cambiar una dependencia por otra. Entonces es mejor evitar, si tenemos antecedentes de que el paciente es dependiente de alguna sustancia, no agregarle una dependencia más, porque es muy fácil que se haga dependiente de las benzodiazepinas. Ok, las de vida media intermedia presentan una semivida entre 6 y 24 horas, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y favorece con ello la disminución del potencial abuso, ¿no? Como los anteriores que hemos mencionado, debido a que su efecto es más prolongado, ¿no? Es mayor al de la de vida media, ¿no? Entonces, son muy, muy toleradas y de recomendación para el manejo de la ansiedad a largo plazo. Su ventaja es precisamente que permanece en el organismo por un mayor periodo, ¿ya? Pero también puede implicar a que el fármaco permanezca más tiempo en la sangre, ¿no? Y eso, si le damos dosis de forma continua, va a hacer que el fármaco permanezca más tiempo dando vueltas ahí en la sangre y se haga un nivel de toxicidad de la benzodiazepina, y por lo tanto va a presentar mayores efectos secundarios o indeseables. Entonces hay que manejar muy bien estos fármacos benzodiazepínicos de vida media prolongada. Entonces, los de vida media intermedia, digamos que son los un poco más nos ayudan en el manejo de la ansiedad. Los de vida media prolongada también nos ayudan en el manejo de la ansiedad, pero sí tenemos que tener un poco más de cuidado con ello, ¿no? Ahora, las diferencias básicamente las vamos a hacer según las características del paciente. Un paciente es ansioso porque ya estamos viendo criterios de ansiedad generalizada y quiero manejar la ansiedad, podría ser que que responda mejor a una benzodiazepina de vida media prolongada. Pero tengo que tener en cuenta que debo ser cuidadosa y debo vigilar bien que el paciente no abuse también de esta benzodiazepina, porque vamos a tener, se puede ir acumulando a nivel de la sangre y generarle mayor riesgo de efectos secundarios como hipoturbulencia. Entonces, sí, hay que tener cuidado con ellos, pero bien manejados pueden resultar muy buenos para los trastornos de ansiedad. Okay. Quería mencionarles también interacciones farmacológicas. Estamos hablando ya de varios fármacos. Hemos hablado de clonazepam, de diazepam, de alprazolam, ¿no? De midazolam, que son los que más utilizamos. Y no quería dejar de mencionar las interacciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a pasar si nosotros administramos benzodiazepinas a pacientes que ya tienen tratamiento con otros fármacos? Esto es importante saber. Para nuestra práctica clínica, vamos a ver que no siempre vamos a encontrar pacientes puramente psiquiátricos y que solamente van a tomar el clonazepam que yo le voy a dejar, ¿no? Sino que también puede ser que este paciente a la vez tenga pues una úlcera y esté tomando omeprazol, o tenga gastritis y tome omeprazol, ¿no? O que tome anticonceptivos, ¿no? O que tome pues por un tratamiento de hongos ketoconazol. ¿Qué va a pasar con estas acciones de las benzodiazepinas? Tenemos entonces aquí esta pequeña tablita que les estoy trayendo para revisar justamente lo que sucede con las benzodiazepinas. Y tenemos ahí interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Sobre farmacocinéticas vamos a hablar que quienes aumentarían la concentración de benzodiazepinas a nivel sanguíneo serían la digoxina, los ISRS, la isoniazida, el ketoconazol, el omeprazol
los beta bloqueadores y los anticonceptivos. Y también tenemos fármacos que disminuyen la concentración de benzodiazepina. Ellos serían los antiácidos, la carbamazepina, la levodopa, la cafeína y el tabaco. Esos son los fármacos que tenemos que conocer, que son los que más utilizamos, ¿no? Y sobre la farmacodinámica, que ya aquí hablamos del efecto de las benzodiazepinas, quienes aumentarían el efecto depresor, ¿no? Porque sabemos que estamos inhibiendo el efecto neurológico y estamos deprimiendo el sistema nervioso central cuando usamos benzodiazepinas. Si añadimos estos fármacos, van a aumentar aún más ese efecto depresor de las benzodiazepinas. ¿Quiénes serían ellos? Que estamos viendo los antidepresivos, los neurolépticos, los anticonvulsivantes, antihistamínicos, opiáceos y alcohol, ¿no? Imagínense si damos un antihistamínico a un paciente que ya usa clonazepam. Vamos a incrementar ahí el efecto depresor de las benzodiazepinas. El paciente va a tener mayor sedación, mayor somnolencia. Igual sucede con el alcohol, ¿no? Y ahí ese punto importante del alcohol les estoy mencionando porque precisamente si vemos pacientes que consumen alcohol y de forma aguda también consumen clonazepam, diazepam, midazolam, alprazolam, vamos a tener un efecto potenciado depresor. Entonces estos pacientes llegan en un estado de mucha sedación, ¿no? E incluso habíamos visto esta curva sobre la sedación, la hipnosis, hasta llegar hasta un nivel anestésico o coma, podría ser ya en un caso muy extremo. Entonces no es recomendable dar ambos medicamentos a la vez. Habría que ver bien qué está pasando con el paciente, si podemos dar de repente unas dosis muy bajitas o ir retirando el fármaco si vemos que el paciente es un paciente alcohólico, que siempre está consumiendo alcohol. No es recomendable dar benzodiazepinas y deberíamos estar retirándolo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos fármacos que van a potenciar el efecto depresor de benzodiazepinas, ¿no? Y bueno, vamos a ver también que hay fármacos, tenemos un fármaco que nos va a ayudar a resolver el problema cuando los pacientes se exceden en las dosis de las benzodiazepinas, afortunadamente, pero eso siempre y cuando sean traídos al hospital. Ok, entonces, vamos a ver aquí. En esta otra tabla les estaba viendo algunos hipnóticos que utilizamos según las características del insomnio, ¿no? Entonces, si el paciente tarda en dormirse o es un insomnio de conciliación, aquí lo que se sugiere es dar triazolam, zopiclona, solpidem o melatonina. Ahora, si se despierta pronto, aquí hay un fármaco que es lormetazepam, lamentablemente no contamos con él, pero una sugerencia, ¿no? Ahora, si se despierta con frecuencia, ¿no? Y la somnolencia residual es aceptable o beneficiosa, ¿no? Me conviene que esté somnoliento. Después puede ser flurazepam o cuazepam. Y si requiere un manejo simultáneo de insomnio y ansiedad, a veces se sugiere el clorazepam, ¿no? Son sugerencias, no quiere decir que siempre utilizamos estos esquemas. En la parte de insomnio y conciliación, por lo general tratamos de sí utilizar sopliclona o solpidem, si solamente estamos hablando de un insomnio de conciliación, ¿no? Por lo general tratamos de evitar el uso de benzodiazepinas viendo el perfil del paciente, como les decía, de las características propias. ¿Ya? Y acá les quiero mostrar en esta tabla los tratamientos que han probado eficacia en los cuadros específicos, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas está demostrado que son muy eficaces en la ansiedad generalizada, es decir, en la
trastorno de ansiedad que tiene más de 6 meses de duración. El alprazolam es eficaz en cuadros de ataques de pánico, ¿no? Ahí las dosis podrían llegar hasta 2 a 3 miligramos por día. Acuérdense también que cuando nosotros utilizamos cualquiera de las benzodiazepinas, siempre las vamos a utilizar por periodos cortos y las vamos a retirar de forma paulatina. ¿Okay? Si hay agorafobia, también se puede usar alprazolam y se podría llegar hasta 6 miligramos. En los casos de cuadros obsesivos compulsivos, se debe usar clomipramina, ¿no? Y bueno, ya eso corresponde al uso de antidepresivos, ¿ya? Eso ya son otros cuadros específicos donde ya no utilizamos tanto los benzodiazepinas. Bueno, como todo fármaco, no es que sea 100% beneficioso, también va a tener algunas reacciones secundarias, reacciones adversas que son indeseables. Desde luego no queremos que nuestro paciente tenga este tipo de reacciones adversas, pero bueno, se tienen que presentar de todas maneras, porque estamos dando fármacos que van a actuar a nivel de todo el organismo, no exclusivamente para el área del sistema nervioso central, sino que van a ser distribuidos ampliamente, ¿no? Y no podemos evitar a veces que hayan algunas reacciones adversas. Por lo general son reacciones como una prolongación de la acción farmacológica y afecta el sistema nervioso central, ¿no? Se dice que la mitad de los pacientes presenta mayor o menor grado de somnolencia en los primeros días de tratamiento. Pero, ¿qué es lo que más presentan nuestros pacientes? Van a presentar ellos sedación, somnolencia y ataque. Esos son los síntomas que se presentan con más frecuencia. El paciente suele decir que está somnoliento, que se encuentra como sedado, incluso puede aparecer la ataxia, pero va a depender básicamente también de las dosis, ¿no? Ocasionalmente puede presentar mareos, esta sensación de sedación, de cefalea, depresión, desorientación, cambios en la libido, temblores, a veces diarrea o estreñimiento. Y de forma excepcional puede aparecer hepatitis, ictericia, dermatitis urticaria, pruritos, ¿no? Incoordinación motora, el riesgo de caída en los pacientes adultos mayores que por ahí utilizan alguna benzodiazepina, incluso amnesia anterógrada o dificultades en la concentración, sobre todo con uso prolongado. Entonces hay que tener en cuenta estas reacciones y si vamos a utilizar una benzodiazepina, de alguna manera advertirle al paciente que podría presentar tal efecto para que el paciente sepa, ¿no? Esté informado y no le cause pues una sorpresa el hecho de encontrarse muy somnoliento, ¿no? Si hay que advertírselo y si es tolerado, bueno, ya en los próximos días el paciente va a disminuir la ansiedad que presente y también tolera un poco mejor el medicamento. Y hablando justo de tolerancia, les quería mencionar algunos otros efectos que podrían tener las benzodiazepinas. Como les decía al inicio, ¿no? Pueden ser muy excelentes fármacos, pero no hay fármaco perfecto. Ya chicos, espero que hasta ahora que estén yendo bien con la clase. En esta parte les voy a mencionar pues estos aspectos que nos preocupan a veces, porque va a depender básicamente de cómo el paciente afronta el uso de las benzodiazepinas y también de que el médico sea meticuloso, ¿no? Sea muy detalloso cuando prescriba las benzodiazepinas. Entonces, la tolerancia es uno de esos efectos indeseables. Ustedes ya lo deben haber visto, ya saben, también farmacológicamente ya lo habrán llevado. El uso de benzodiazepinas puede generar tolerancia, que es esa necesidad que tengo de aumentar progresivamente la dosis para lograr el mismo efecto. ¿Ok? Se dice que se desarrolla más rápidamente la tolerancia al efecto hipnótico y más lentamente al efecto ansiolítico.
También otro efecto importante que puede causar y que también no deseamos que ocurra es la dependencia. Esta dependencia aparece con el uso continuado de benzodiazepina. Es decir, cuando nos pasamos más allá de 3 meses o 12 semanas de uso de benzodiazepinas, se incrementa el riesgo de dependencia a ella. Entonces se requiere ser de un uso breve, ¿no? Para evitar precisamente estos síntomas de dependencia. Y puede generarse dependencia psíquica o dependencia física o ambas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con la benzodiazepina. ¿Cuándo se genera dependencia psíquica? Cuando se existe una necesidad, ¿no? Se va a generar una necesidad de consumir las benzodiazepinas, incluso sabiendo que tiene consecuencias negativas, pero se utiliza pues para aliviar la ansiedad u otros problemas, como los temblores, el insomnio, más ansiedad, ¿no? Y a veces se acompaña de cambios conductuales, ¿no? Entonces todo ello se presentan estos síntomas cuando el paciente quiere dejar un poco la benzodiazepina, pero no puede, vamos a empezar a ver que empieza esta dependencia física. Ahora, la dependencia física consiste en que se va a producir cuando el cuerpo se acostumbra a la presencia del medicamento y no puede funcionar adecuadamente sin este. Y lo vamos a ver precisamente con ansiedad, con insomnio, con temblores, sudoración, náuseas e incluso convulsión. El paciente a veces empieza a dejar de consumir las benzodiazepinas por su cuenta, porque no viene a la consulta, porque no acude a su médico para preguntar, para consultar sobre ya descontinuar las benzodiazepinas, entonces las retira súbitamente. Y ahí es donde podemos presentar este riesgo de dependencia psíquica o física, ¿no? Ahí nos damos cuenta cuando empiezan a presentar estas molestias que estamos conversando, ¿no? Incluso hasta convulsiones. Entonces, además de estas dependencias, se puede generar el síndrome de abstinencia, que va a presentarse cuando se aumenta la dosis y dura más el tratamiento, ¿no? Entonces, se dice que tras 6 a 8 meses de tratamiento con dosis usuales, ahí se va a presentar el síndrome de abstinencia, ¿no? Ahora, ya estamos hablando de tiempos mayores, 6 meses a 8 meses de tratamiento, mucho más riesgo de dependencia, incluso ya de abstinencia. En la abstinencia va a haber síntomas psicológicos, ya lo habíamos dicho, algunos síntomas, ¿no? Insomnio, irritabilidad, disforia, síntomas somáticos o físicos, como temblores, palpitaciones, vértigos, sudoración, espasmos musculares, trastornos de la percepción, intolerancia al ruido y a la luz, sensación de movimiento, sabor metálico, y también insomnio de rebote. En los hipnóticos de acción corta va a presentar este insomnio de rebote, ¿no? Entonces, cuando esto se presenta, nosotros decimos, bueno, el paciente está con un síndrome de abstinencia, vemos el tiempo prolongado, ¿cuánto tiempo ya lleva? 6 meses, 8 meses, un año con clonazepam, entonces es mucho más difícil retirar el fármaco y el paciente quiere hacerlo por su cuenta y empieza con estos síntomas que me llevan a pensar en un síndrome de abstinencia. Ok. Entonces, ¿qué hacemos cuando se presenta este síndrome de abstinencia? Pues vamos a tener que manejarlo todavía con la benzodiazepinas y entrar en una descontinuación del fármaco de forma progresiva. Ya se van reduciendo las dosis, vamos a ir tratando de reducir las dosis precisamente para que no haya pues, esto de insomnio de rebote o le genere más ansiedad o nuevamente presente el insomnio. Y vamos a tener que trabajar muy bien en psicoeducación con el paciente para explicarle lo que está sucediendo y que él pues sea eh, el principal actor en esta situación de la abstinencia para el manejo adecuado
ya que si el paciente no sigue las pautas, probablemente estos síntomas de abstinencia persistan por tiempo, incluso a veces cuando llega a convulsionar puede requerir hospitalización, ¿no? Entonces hay que educar y tener seguimiento a los pacientes que están presentando este síndrome de abstinencia, y sobre todo si tiene el apoyo familiar, sería lo ideal para poder controlar la abstinencia de estos pacientes que se hacen muy dependientes, quieren dejar el tratamiento con benzodiazepinas. ¿Ok? Bien. Y como les decía hace un rato, ¿no? Afortunadamente, pues existe un fármaco que nos va a ayudar a manejar el abuso de las benzodiazepinas o la intoxicación con benzodiazepinas. Este es el flumazenilo, que desplaza a las benzodiazepinas en esta zona de unión en los receptores, ¿no? Vemos que están ahí juntos, ¿no? Entonces empiezan, el flumazenilo compite en esta zona de unión, lo desplaza y va a revertir la acción rápidamente, la acción de las benzodiazepinas. Va a ser muy rápido. Y eso lo podemos ver cuando tenemos casos de pacientes en emergencias que están intoxicados, ¿no? Nosotros veíamos a pacientes 100 tabletas de clonazepam. Desde luego, tenemos que utilizarlo cuando la paciente o el paciente se encuentra en, en el hospital, cuando es traído en una situación aguda, ¿no? Mientras más rápido llegue al hospital, va a ser mejor para revertir los síntomas que se generan por el uso de las benzodiazepinas, ¿ya? ¿Cómo utilizamos este flumazenilo? El flumazenilo viene en ampollas endovenosas. Se dice que tiene una vida media de aproximadamente 1 hora, ¿ya? Pero tiene un efecto inmediato. A los pocos segundos o el minuto de haber administrado el flumazenilo, se ve la mejoría en el estado de conciencia del paciente. Así es que es por ello que es, digamos, uno de los fármacos más utilizados en las emergencias, en todas las emergencias, no solamente en la emergencia psiquiátrica, porque es de acción inmediata y va a permitir que el paciente rápidamente se encuentre en alerta, se encuentre despierto, se empieza a encontrar orientado, ¿no? Y vamos a mantenerlo al paciente pues activo, en un estado de vigilia. Incluso se dice que hay veces en que se tiene que repetir las dosis cuando ha pasado varias horas y tiene todavía la benzodiazepina circulando en la sangre, pero digamos que por ello debe estar en observación cercana, en un área hospitalaria, ¿no? En una área de shock trauma, ¿no? Donde se vigilen también, se monitoree las funciones vitales. Así es que es muy importante que conozcamos los efectos del flumazenil. Entonces, este es nuestro antagonista de las benzodiazepinas. Y hablando de hipnóticos, ya esto es un plus para ustedes, porque la clase era ansiolítica, pero hipnóticos, decíamos que habían hipnóticos que eran un poco más inocuos. Entre ellos, quería mencionar la melatonina, ya vamos a ir terminando la clase. La melatonina es una hormona, ¿no? Que se sintetiza de forma fisiológica, normal, por la glándula pineal, ¿no? Y que se produce sobre todo en las noches, ¿no? Nos ayuda a mantener nuestro ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Y esto es dependiente de la luz. Entonces se suprime cuando hay luz, ya no se produce melatonina y se vuelve a producir en las noches cuando ya hay luz, ¿no? Ahora, nos ayuda, como les decía, este ritmo circadiano, regula el sueño, ¿no? Y se dice que tiene dos receptores, la tipo melatonina 1, que induce el sueño, y la melatonina 2, que produce la sincronización del reloj circadiano. Se encuentra presente estos receptores en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, en la hipófisis anterior y en la retina.
Entonces, a veces, algunos pacientes que tienen solo insomnio de conciliación, podemos utilizar melatonina. Viene en presentaciones de 5 miligramos, de 10 miligramos, vienen gomitas de 1 miligramo, a veces se utilizan en niños también. Así que la melatonina sería buena opción si solamente es insomnio de conciliación. Y sobre hipnóticos no benzodiazepínicos tenemos dos, les decía, la zopiclona y el zolpidem. Ya estamos terminando. La zopiclona es un hipnótico de la familia casada, ciclopirrolona, ¿no? Destaca porque aumenta la proporción del sueño no REM en la fase 3 y 4, el sueño profundo, sin disminuir el sueño REM, ¿no? Lo que ayuda a tener la sensación de descanso, ¿no? Hay pacientes que a veces dicen, ¿no? Doctora, yo duermo, pero no siento que haya descansado. No siento que haya dormido bien porque siento todavía como si tuviera cansancio. Entonces, eso es porque a veces el sueño no es un sueño profundo. Entonces, no se puede objetivar ese descanso físico que debería tener el paciente. Entonces, por eso es que a veces ya está. Entonces, esta hipnótico nos va a producir esta sensación de descanso y eso es algo que puede aliviar a muchos. Ahora, su semivida es de 6 a 8 horas, eso lo hace que sea un hipnótico muy útil, ¿no? Porque permanece por poco tiempo, lo que debería dormir el paciente, ¿no? Y reduce también estos despertares que pueden haber durante las noches. Sin embargo, se dice que puede generar un efecto de resaca al día siguiente, ¿no? Pero también son efectos mínimos, ¿no? Es muy utilizada la zopiclona. El otro fármaco es el zolpidem, similar a la zopiclona, ¿no? Es diferente a la benzodiazepina y tiene una afinidad por unos receptores que se llaman omega, que están dentro del complejo de las benzodiazepinas, ¿no? Y es más selectivo. También se usa como hipnótico, tiene una vida rápida de eliminación, una semivida también similar, entre 1.5 a 2.4 horas, ¿no? En un anciano 2.5. Son raros sus efectos indeseables, ¿no? Podría ser vértigo, somnolencia, pero es raro, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes estos dos casos. Y para terminar, en conclusión, el conocimiento de los principales medicamentos ansiolíticos e hipnóticos nos va a ayudar a conocer bien estos efectos indeseables. ¿Qué cosa podemos hacer con nuestro paciente para evitar estos efectos? ¿No? Puede ser muy útil también para prevenir que haya dependencia, que haya abstinencia. Tenemos que evaluar bien al paciente, pero si podemos hacer todo tipo de evaluación y asignar el fármaco adecuado para el paciente, el manejo va a ser muy importante y vamos a ayudar a disminuir la ansiedad. Y desde luego, usamos estos fármacos por poco tiempo, dentro de lo factible menos de 12 semanas, para evitar todos estos efectos. Y eso es todo. Terminamos ahí. Gracias, chicos. Gracias por su paciencia. Gracias por su comprensión. Espero que la clase haya sido útil. Les pido disculpas porque al inicio tuvimos mucha dificultad. Sucede que ahorita justo estoy en el hospital, estoy de turno y vamos a ir, ya tengo ahorita que ver pacientes, pero quería concluir la clase. Hemos conversado hoy día deseándoles muchos éxitos, deseándoles que ya falta poco para terminar, que pongan todo de su parte en esta parte final del curso, ya. Ustedes cuando terminen el curso de psiquiatría ya van a poder saber manejar ansiolíticos, que no se necesita ser psiquiatra para los ansiolíticos. Una vez que tengan su CMP, ustedes van a poder prescribir ansiolíticos, hagan un uso racional, un buen uso de los ansiolíticos, de las benzodiazepinas, ¿no? Y
en adelante. Deseo lo mejor para ustedes, muchos éxitos. Me despido y espero que tengan unas bonitas fiestas y un bonito fin de curso. Cuídense, chicos.